Muy buenos días, profesor, compañeros. Hoy les hablaré sobre la importancia de los moluscos. Filos moluscos. Los moluscos conforman uno de los grandes filos del reino animal, bilateral no segmentados, de cuerpo blando, desnudo o protegido por una concha. Los moluscos son invertebrados más numerosos después de los artrópodos e incluyen formas tan conocidas como las almejas, machas, navajuelas, ostras, calamares, pulpos, babosas y una gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres. Han desarrollado tres características únicas en el reino animal por las cuales se identifican: un pie muscular, una concha calcárea protegiendo la masa visceral y un órgano de alimentación llamado rádula, formado por hielas de dientes quintosos curvos. La importancia de los moluscos. Los moluscos terrestres son importantes recursos naturales. De sus conchas se confeccionan objetos artesanales. Además, se utilizan como animales de laboratorio, fuentes de alimento. Tienen también importancia desde el punto de vista agrícola, ya que algunas especies constituyen plagas de ciertos cultivos y de plantas ornamentales también, así como importancia de médicos veterinarios por el operador intermediario de parásitos del hombre y de los animales. La importancia de los moluscos. Las conchas nacaradas de los moluscos, por su alto contenido de carbonato de calcio, se conservan fácilmente en los extractos profundos de la tierra y llegan a fosilizarse, sin perder la mayoría de sus cualidades. Por eso, podemos considerar que dentro del reino animal constituyen cuyo desarrollo y la evolución se han podido estudiar con mayor amplitud. Desde que surgieron en la Tierra hasta nuestros días, las conchas de los moluscos fueron empleadas a manera de moneda, como la pequeña ciprea, de la especie de moneta, y aún en la actualidad son usadas por fin de los pueblos africanos y australianos. La importancia de los moluscos. Los moluscos marinos ocupan un papel relevante en la trama alimentaria de numerosas especies zoobentrófagas, incluyendo muchas de los barreras comerciales. A su muerte, las conchas de los moluscos forman parte importante de las arenas de los fondos y playas. Los moluscos constituyen la base fundamental de la alimentación y de la artesanía de varios grupos culturales de diferentes épocas y lugares. Se considera en gran importancia la participación que tienen los moluscos en la dieta humana, como ostiones, almejas, mejillones, calamares, etc. Pero algunos moluscos causan en formas muy variadas perjuicios. Hay unos moluscos que son perforadores de rocas y hormigones. Pueden abrir galerías en los pilotes o columnas que sostienen los muelles, hasta los almacenes portuarios. Estas especies también representan un peligro para los cascos de los barcos, ya que los desgastan. Ahora, quiero presentarles un breve video sobre los moluscos. Espero que les guste. Los moluscos son muy distintos entre sí, pero también tienen muchas cosas en común. Su cuerpo es blando y a veces está protegido por una concha y otras veces no. Los moluscos son animales ovíparos, es decir, nacen de huevos. Los moluscos se clasifican en gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. Los gasterópodos son los moluscos que se desplazan gracias a un pie musculoso. ¿Sabías que sus ojos se encuentran en los tentáculos? En este grupo encontramos a los caracoles. Los bivalvos tienen una concha que pueden cerrar fuertemente para protegerse de depredadores. Viven en el mar y normalmente están sujetos a las rocas o en la arena. Las almejas están dentro del grupo de bivalvos. Los cefalópodos no tienen concha y poseen largos tentáculos. Solo podemos verlos en el agua. Los calamares están dentro del grupo de los cefalópodos. La mayoría de los moluscos, como por ejemplo los calamares, viven y se desplazan nadando, aunque hay moluscos como las lapas, que viven pegados a las rocas, o las navajas, que viven enterrados bajo tierra. ¿Sabías que hay calamares que pueden llegar a medir hasta 14 metros? ¡Como
edificio de zinc. Muchas gracias, chicos, espero que hayan comprendido un poco sobre la importancia de los moluscos. Características de los moluscos. Los moluscos se caracterizan por ser tiblásticos, celómados, protostómados y contar con, al menos inicialmente, simetría bilateral. Este grupo tiene representantes tanto acuáticos, marinos y dulceacuícolas como terrestres. En general, los moluscos presentan un cuerpo dividido en tres zonas: la cabeza, el pie y la masa visceral. Su pared dorsal forma un par de repliegues que caen a ambos lados del cuerpo y constituyen el manto, que tiene función protectora y delimita un espacio conocido como cavidad paleal, donde se alojan las branquias o pulmones del molusco. Existe una serie de elementos funcionales y estructurales comunes a todo el filo, aunque algunos representantes pueden presentarlos más o menos modificados. El pie de los moluscos es una estructura muscular que puede servir para la locomoción o encontrarse reducido, y servir para el anclaje del organismo al sustrato, como es el caso de los bivalvos. Concha: estructura calcácea secretada por el manto que tiene una función protectora. Puede ser muy variada y presentan torsiones, valvas, numerosas piezas, encontrarse fuera, que es lo más común, pero también en el interior del cuerpo o incluso haber desaparecido, como en los pulpos y las babosas de mar. Branquias en los moluscos. Pueden tener función respiratoria y también servir para la nutrición. Normalmente se encuentran dispuestas en hileras en la cavidad del manto que conecta con el medio externo. Las branquias más típicas son las bipectinadas, que tienen un eje y filamentos dispuestos a ambos lados del mismo, aunque también existen las branquias monopectinadas que presentan filamentos únicamente a uno de los lados. Rádula. Es un órgano raspador que se encuentra en la parte anterior del tubo digestivo, junto a la cavidad bucal. Está compuesto de una membrana con forma de cinta recubierta de pequeños dientes de quitina curvados hacia atrás, que está apoyada en una estructura cartilaginosa llamada odontóforo. Al sacar la rádula, los dientes se deslizan sobre la superficie de los alimentos y, al retraerla hacia adentro, estos se clavan en el alimento y lo llevan hacia la boca. Estilo: es una estructura tubular y alargada de consistencia rígida situada en un saco de paredes ciliadas. El movimiento de los cilios provoca que el estilo gire contra una parte del estómago que está recubierta por una placa quitinosa, y de esta manera funciona como un molino, triturando así los nutrientes. Los sistemas circulatorio y nervioso de los moluscos. El sistema circulatorio de estos animales es abierto y está constituido por vasos y senos sanguíneos sin recubrimiento propio. La sangre oxigenada de las branquias ingresa en el corazón por una o dos aurículas, pasa por un ventrículo y sale a través de una aorta hacia los senos sanguíneos de las distintas partes del cuerpo. Desde la masa visceral, la sangre desoxigenada pasa por un riñón y vuelve a las branquias. El sistema nervioso de los moluscos está formado por un anillo nervioso que rodea el esófago, desde el cual un par de cordones nerviosos se dirigen al pie y otro par de cordones nerviosos se van a la masa visceral, además de los osfradios, que sirven para controlar las partículas que entran en la cavidad del manto con el agua. Presentan otros órganos sensoriales como tentáculos, ojos, riñóforos, fotorreceptores y estatocitos. La reproducción de los moluscos. En cuanto a la reproducción, existen especies más primitivas que son dioicas, de sexos separados, aunque generalmente los moluscos presentan dos gonadas junto al celoma de la masa visceral. Cuando el molusco se reproduce, los gametos pasan a través del conducto nefridial
a la cavidad del manto y desde ahí al exterior con la corriente exhalante. La fecundación es externa y el embrión se convierte en una larva típica llamada larva trocófora, que tiene forma de peonza, aunque con la evolución esta forma larvaria ha sido sustituida por otra llamada larva belígera, que tiene un velo que le sirve para nadar. Sistema excretor. Los moluscos tienen un sistema excretor metanefridial que recoge dos filtrados procedentes del metabolismo. Los metanefridios son unos órganos excretores que se encargan de recoger el filtrado por una parte llamada nefróstoma y conducirlo por el nefroducto hasta la cavidad del manto. A su paso por el tubo excretor, la orina se va modificando por la reabsorción del material hasta que finalmente llega al nefridioporo. Evolución. A lo largo de la evolución de los moluscos han ocurrido dos grandes hechos evolutivos. El primero de ellos, la aparición de un ancestro con caracteres primitivos que originó la diversidad de los grupos actuales. El segundo, la aparición de la concha con las modificaciones que han determinado la diferenciación de cada grupo. Actualmente existen dos modelos que resumen las características de ese molusco hipotético inicial, el de Sylvini Plauen y el de Young. Molusco hipotético de Sylvini Plauen. El aspecto de este molusco hipotético recuerda a una babosa actual marina. Se reconoce una cabeza carente de cuernos, brazos, etc., con boca y ganglios cerebroides. Tiene una plataforma reptante, el pie que le permite desplazarse por el bentos dejando un rastro de moco a su paso. Sobre el pie se observa la masa visceral donde se alojan los órganos internos. La masa visceral además tiene una epidermis denominada manto que genera unas espículas calcáreas en lugar de una concha y contiene la cavidad paleal. La pared del cuerpo podría tener cutícula en alguna de sus partes. Posee una epidermis con células epidérmicas de soporte, glandulares mucocitos, productoras de moco y sensoriales. El tubo digestivo de este molusco estaría dividido en tres regiones: anterior, media y posterior. La región anterior contiene el órgano llamado rádula. Esta rádula tendría una estructura cartilaginosa denominada odontoforo, que es un cojín donde se apoya una banda proteica llena de dientes, la verdadera rádula. Ese odontoforo está dentro de la cavidad bucal y a su servicio están muchos músculos como los protractores y retractores. Molusco hipotético de Young. Este molusco hipotético es semejante al desarrollado por Sylvini Plauen, pero conlleva algunas modificaciones. En este modelo sí hay una auténtica concha y no espículas. El tubo digestivo tiene una glándula digestiva relacionada con la primera cámara del estómago. El intestino, en lugar de tener divertículos laterales, tiene muchas asas intestinales, aumentando la superficie y eficacia de absorción. El sistema renogonadal pericárdico carece de conductores. Las gónadas comunican con el pericardio y los sacos celomáticos anteriores que desembocan en la parte posterior. Concha del modelo de Young. La concha tiene tres capas: periostraco, mesostraco y endostraco, externa, media e interna respectivamente.
con componentes orgánicos e inorgánicos. Entre los orgánicos destaca la matriz proteica de conquiolina, mientras que en los inorgánicos destaca el carbonato cálcico. Cristaliza en forma de aragonito o calcita. El sulfato magnésico y el carbonato magnésico. El periostraco está formado por una capa de conquiolina. El mesostraco es la capa más gruesa. Esta es segregada por el borde del manto y está formada por una combinación de ambos componentes, predominando la parte inorgánica o mineral, incluso siendo esta la única en algunos grupos actuales, frente a la orgánica con una disposición en forma de prismas. John y Salvini-Plauen concluyen con la repetición de la musculatura habría aparecido como consecuencia del desarrollo progresivo de la concha. La repetición de nefridios y conductos aurículos branquiales obedecerá a necesidades de tipo metabólico y circulatorio. La multiplicación de las branquias hace más funcional que sus conexiones con el circulatorio tiendan a independizarse, lo cual estaría también en relación con la repetición, división de las aurículas cardíacas. Los pares de nefridios aparecen por división de un par original de nefridios alargados, similares a los de poliplacoforos. Evolución filogenética. A partir del molusco inicial de Salvini-Plauen con espículas en el manto, denominado Aqualifera, aparecieron dos líneas principales que dieron origen al conjunto de todos los moluscos actuales. Por un lado, los grupos que conservan la condición de Aqualifera y solo tienen espinas calcáreas en el manto, como los caudofoveados, y por otro lado, los que tienen concha conchífera, similar al molusco del modelo de John, de la que descienden la mayor parte de los grupos actuales de moluscos conchíferos. Muy buenos días, les voy a hablar sobre las clasificaciones de los filos moluscos. La clasificación de los filos moluscos. Esta clasificación se puede clasificar en moluscos vivos y moluscos extintos. Dentro de estos moluscos vivos hay 8 clases de moluscos que se pueden a su vez actualmente clasificar en 3 principales clases. Los moluscos extintos, tengo 2 tipos de clases que lo explicaré a continuación. Principales clasificaciones de los moluscos. Existen aproximadamente 1.600 especies vivientes y probablemente 70.000 especies extintas. Normalmente se dividen en 10 clases, donde 8 son especies vivas y 2 se encuentran extintas. Las principales clases de moluscos incluyen a los gastrópodos, bivalvos y cefalópodos. Los gastrópodos incluyen caracoles y babosas, los cuales usan sus pies para arrastrarse. Poseen una cabeza bien desarrollada. Existen varios miles de especies de caracoles y babosas del mar, al igual que caracoles de agua dulce, lapas de agua dulce y caracoles de babosa terrestre. Además, viven en diversos hábitats, desde jardines hasta desiertos y montañas. También viven en ríos, en lagos y en el océano. La mayoría de los gastrópodos con concha poseen una pieza que normalmente tiene forma de espiral. Los gastrópodos no tienen sentido de audición, pero pueden ver y poseen un agudo sentido del olfato. En el caso de los gastrópodos terrestres, los órganos olfatarios son los más importantes y se encuentran en los tentáculos. Los bivalvos incluyen almejas, ostiones, ostras y mejillones. Son conchas que constan de 2 partes, las cuales se pueden abrir y cerrar. Además, viven tanto en hábitat marina como en agua dulce. La mayoría tienen un par de grandes branquias que les permite extraer oxígeno del agua. Atrapa su comida. El bivalvo capta el agua y la
libera gracias a las branquias. La mucosidad en las branquias ayuda a atrapar la comida y los cilios transfieren las partículas de comida a la boca. Una vez en la boca, la comida pasa al estómago para ser digerida. Los bivalvos tienen boca, corazón, intestino, branquia, estómago, pero no tienen cabeza. Poseen un pie muscular, el cual en muchas especies como la almeja se usa para anclar su cuerpo o excavar en la arena. Los cefalópodos incluyen el pulpo, el calamar, tiene una cabeza prominente y un cerebro bien desarrollado. Normalmente el pie se ha modificado y convertido en un conjunto de brazos o tentáculos. Los miembros de esta clase pueden cambiar de color, de textura y forma corporal, y si esa técnica de camuflaje no sirve aún así, pueden desaparecer en la nube de tinta. Además tiene 3 corazones que bombean sangre azul, poseen propulsiones a chorro y se encuentran en todos los océanos del mundo. Se cree que los cefalópodos son los invertebrados más inteligentes y tienen ojos y otros sentidos que compiten contra los que poseen los humanos. Clasificaciones de los moluscos vivos. Caudofoveada. Son moluscos con forma de gusano que no tienen concha, pero su cuerpo está cubierto de espículas calcáreas y arangoníticas. Viven encerrados en el suelo con la cabeza hacia abajo. Solenogastrea. Son animales muy similares a la clase anterior, tanto que históricamente estaban incluidos en el mismo grupo. Tienen también forma de gusano, pero en lugar de vivir encerrado, lo hace libre en el océano, alimentándose sobre cnidarios. Asimismo, presentan espículas calcáreas y arangoníticas. Monoplascófora. Son moluscos muy primitivos. Su cuerpo está cubierto por una única concha, como si fuera la mitad de una almeja, pero tiene un pie musculoso, como los caracoles. Poliplascófora. A primera vista son similares a un tipo de crustáceo, la cochinilla de la humanidad. Su cuerpo está cubierto por un conjunto de placas deformadas con magnetita. Tienen además un pie musculoso reptante y una rádula escafópoda. Estos moluscos tienen el cuerpo muy alargado, al igual que sus conchas, que tienen forma de cuerpo, por lo que son conocidos como conchas colmillo. Es uno de los más conocidos tipos de moluscos marinos. Bivalvia son músculos cuyo cuerpo están encerrados entre valvas o conchas. Estas dos valvas se cierran gracias a la acción de unos músculos y ligamentos. Podas son conocidos caracoles y babosas tanto terrestres como marinos. Tienen una zona cefálica bien diferenciada, un pie musculoso que les sirve para reptar o nadar y una concha en el dorso. Esta concha puede estar ausente en algunas especies. El cefalópoda está formado por los pulpos, sepías, calamares y náutilos. Al parecer todos tienen concha. La más evidente, la de los náutilos, por ser externa. Las sepías y calamares tienen una concha más o menos grande en su interior. Las conchas de los pulpos es casi vestigial, solo presenta 2 finas hebras calcáreas en el interior de su cuerpo y pueden presentar desde 8 hasta 90 tentáculos según especies. Clasificación de los moluscos. Rostroconchias. Son una clase de moluscos extintos que datan del
Cámbrico temprano hasta el Pérmico tardío. Inicialmente se creían que eran bivalvos, pero más tarde se clasificaron en su propia clase. Tenían una concha simple en estado de larva y de adulto eran pseudobivalvos, una única valva que se crea hacia ambas mitades del organismo, cerrando el manto y el pie muscular. Además, probablemente eran sedimentarios y haya tenido un pie protráctil, como en las bivalvos. Existen probablemente más de 1000 especies. El Cioneloida son una clase de moluscos extintos. Es un grupo más antiguo, moluscos con concha, es decir que tenían un caparazón mineralizado. Algunos miembros de esta clase se confundieron con los monoplascóforos. Además son similares a las Lautechela. Buenos días, profesor y compañeros, soy Ariadne Poveda y voy a hablarles sobre el ecosistema de los moluscos. Los moluscos están presentes en la mayoría de los hábitats, en agua dulce, marinos, terrestres, desde las grandes alturas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, hasta profundidades oceánicas de más de 5.000 metros de profundidad, en aguas polares o tropicales. Por ejemplo, tenemos el pulpo, el calamar y el nautilus y el serpia. Casi todos los moluscos son acuáticos, marinos la mayoría, pero algunos viven en aguas dulces. Los pocos que habitan en medio terrestre necesitan un ambiente muy húmedo y entre estos configuran algunos gastrópodos adaptados a este tipo de vida, como los invertebrados de mayor dimensión. En su totalidad se encuentran en ambientes altamente húmedos. También pueden habitar en bosques, manglares, desiertos, pantanos, como es el caso de esta última imagen del caracol en medio del bosque. El hábitat de los moluscos son diversos tanto en forma corporal como en el ambiente donde habitan. Por ejemplo, tenemos los quitones, que son características de zonas del litoral rocoso, generalmente donde hay un fuerte rompiente. Los gastrópodos terrestres, generalmente se pueden encontrar donde exista una adecuada cobertura protectora. Son buenas aquellas zonas sombreadas, húmedas y cubiertas con hoja, así como en el piso del bosque, residuos bien sombreados y bajo corteza de árboles y troncos caídos. También se hallan en áreas montañosas debajo de lajas de piedras calizas, especialmente en lugares con abundancia de musgos y hojalastras. Los gastrópodos y bivalvos marinos se pueden encontrar cuando las condiciones de acceso al mar, oleaje y visibilidad y profundidad lo permitan. Los gastrópodos y bivalvos de agua dulce se encuentran en regiones con lecho de piedra. Se encuentran en aguas bajas cuando los ríos tienen su nivel más bajo. En ambientes lénticos, lacustres, hay menos especies que en los ambientes lóticos, ríos. Los bivalvos suelen encontrarse semienterrados en fondos de gravas, arenas o cieno. Los cefalópodos son animales exclusivamente marinos de amplia distribución geográfica y batimétrica. Viven en aguas pocas profundas, en las grietas y cuevas de fondos rocosos. La alimentación de los moluscos. La alimentación de los moluscos varía según su especie. Los denominados filtradores se alimentan de algas, organismos microscópicos que se encuentran en el agua. Los filtradores son aquellas especies que para su alimento filtran el agua. Se llaman filtradores por su forma de alimentarse, que consiste en capturar el alimento en medio acuático, ya sea de origen vegetal o animal, y después desechar el agua para poder ingerir únicamente la presa. Los alimentos de los animales filtradores
pueden ser variados. Por ejemplo, pueden ser plancton, algas, plantas, bacterias, restos de materias orgánicas u otros animales. Ejemplos de animales filtradores tenemos el molusco, bivalvos, la esponja y el crustáceo. Existen otro tipo de moluscos llamados ramaneadores. Al igual que los filtradores, se alimentan de microorganismos y se diferencian, ya que estos, en vez de atrapar sus alimentos en el agua, lo hacen desde la roca. También hay moluscos que se alimentan de formas carnívoras, como es el ejemplo de los cefalópodos con tentáculos, los calamares, los nautilius y los pulpos. Estos se alimentan de crustáceos, moluscos, cangrejos y de todo tipo de peces. También tenemos animales moluscos herbívoros, como las babosas y los caracoles. Son moluscos terrestres, se alimentan de hojas y de alimentos en descomposición. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a unos animales invertebrados muy blanditos, los moluscos. Hay muchos tipos de moluscos y son muy distintos entre sí. Algunos son muy pequeños y miden apenas unos centímetros, como esta almeja. Otros son enormes y pueden llegar a medir 20 metros, como este calamar gigante, que es más grande que un camión. Los moluscos, aunque son muy distintos entre sí, tienen características comunes que tenemos que conocer. Tienen el cuerpo blando, muy blando, y a veces lo protegen con conchas, como este mejillón. Aunque otros presentan el cuerpo desnudo, como las babosas. Los moluscos acuáticos respiran a través de branquias, como los pulpos. En cambio, los terrestres respiran a través de pulmones, como este tranquilo caracol. Respecto a la alimentación, hay moluscos herbívoros, como las lapas. Carnívoros, como los calamares. Y omnívoros, como las almejas, que comen de todo. Los moluscos, junto con los artrópodos, son los animales invertebrados más abundantes del planeta. Como son tantos, para estudiarlos mejor, los dividimos en 3 subgrupos más pequeños: los gasterópodos, los bivalvos y los cefalópodos. Los gasterópodos se llaman así porque tienen el pie en el vientre. En griego, gástero significa estómago y podo significa pie. ¿Curioso, a que sí? Bueno, los gasterópodos tienen los ojos sobre tentáculos. Los hay con concha, como el caracol, y sin concha, como las babosas. Los bivalvos poseen 2 conchas que pueden cerrar fuertemente y así proteger sus blandos cuerpos. El mejillón, las ostras y las almejas pertenecen a este grupo. Los cefalópodos se llaman así porque les salen los pies de la cabeza. Céfalo significa cabeza y podo, como ya hemos dicho antes, pie. Los cefalópodos utilizan sus tentáculos para capturar los animales de los que se alimentan. Todos los cefalópodos viven en el mar y los hay con concha interna, como este calamar, y sin concha, como este escurridizo pulpo. Bueno, ya hemos conocido un poco más sobre los moluscos. Ahora os queremos recordar que hay que cuidar la naturaleza y a todos los seres vivos. No debemos ensuciar los mares ni los ríos y debemos mantener limpios todos los ecosistemas.
Recordadlo siempre, por favor, ¿vale? ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning.